días, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de dar un panorama general de las pymes y lo que nosotros entendemos que hacia futuro debemos de desarrollar. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Estos son datos generales. Voy a nombrar algunos datos generales. El total de litros de leche producida a nivel país, 9.000 millones de litros. De esto se destina 50% a quesos. Las pymes producimos alrededor de 3.100 millones de litros, un 35% del total nacional, y dedicamos un 95% de nuestra elaboración a quesos. Es decir, las pymes somos netamente queseras. Esto es importante. El consumo total de leche, ya lo conocen, alrededor de 200 litros de leche habitante año. Esto es en gráfico, es decir, el 65% para las grandes industrias, el 35% para las pymes, y un poco lo que señalábamos de la producción total nacional, el 50% se dedica a quesos a nivel país. Dentro de las pymes, que somos 3.000 millones de litros, el 95% se dedica a quesos. Es decir, la producción quesera es nuestra producción base. Algunos antecedentes, esto sencillamente para marcar los orígenes, y de aquí lo que más me interesa es que la quesería empezó en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes. Los inmigrantes fueron los españoles, italianos, suizos, que se fueron instalando en distintos lugares de nuestro país y desarrollaron algunos quesos. Después volvemos sobre este tema. Ahí están nombrados con nombres de nuestras localidades: Carcarañá, el queso Tafí, Chubut, Goya, Peregrina, Chinchilla, Las Peñas, el Oriental de Mar del Plata, el Tandilero. Muchos de estos quesos ya no existen, los hemos perdido. Lo quería nombrar porque después vamos a volver sobre este tema. Y después de esto, lo que pasó es que estos queseros inmigrantes empezaron a ponerle nombres de los pueblos o de las regiones de donde ellos provenían. Así, el Roquefort, el Parmesano, digamos, son nombres que vienen de estos inmigrantes. En cuanto a la producción, nosotros somos buenos productores de quesos. Estamos entre los 10 primeros países productores de quesos en el mundo. Nuestra producción anual de quesos, esto tomado del año 2016, para tener una referencia de números, es de 550.000 toneladas. Y de estas 550.000 toneladas de quesos a nivel país, se elaboran el 50% de quesos blandos, el 35% de semiduros y el 15% de duros. Para seguir teniendo alguna idea de números, de lo que se exporta de quesos es de 53.000 toneladas al año, es decir, alrededor de un 10%. Y de estas 53.000 toneladas, 29.000 son de mozzarella, esto tomado 2016. Pero digo, la mozzarella es un queso muy importante en la exportación en nuestro país. También quería señalar, porque después lo retomamos, es que como subproducto de la elaboración de quesos se obtiene el suero de quesos, y esto se elabora alrededor de 67.000 toneladas que se exporta en su totalidad. En cuanto al consumo de quesos, nuestro país a nivel regional, América Latina o Iberoamérica, somos buenos consumidores. Nosotros consumimos alrededor de 12 kilos 9, 12 kilos y medio de quesos por habitante año, mientras que en el resto de los países de América Latina, acá hay algunos datos, como en Uruguay, 7 kilos y medio, Chile, 5 kilos, Venezuela, 4, Brasil, 3, México, 3. A nivel regional, somos buenos consumidores de quesos. Y si lo comparamos a nivel mundial, ¿cuál es el consumo de queso más alto? Bueno, obviamente que está en los países europeos. Hablan de Grecia, Francia, Italia, con alrededor de 25, 28 kilos de quesos por habitante año. Es decir, la diferencia, nuestro consumo, 12 kilos y medio, y el techo, digamos, que uno podría tomar, está alrededor de los 25, 28 kilos habitante año.
Seguimos. ¿Qué pasa con las variedades o los tipos de queso? Si bien hoy en nuestro país tenemos alrededor de 80 tipos de quesos, la verdad es que en realidad consumimos solamente unos pocos. Y esto es algo que se marca dentro de nuestra producción de pymes. Y acá están nombrados el cremoso Quartirolo por Salud Mozzarella, el queso barra, tibo, dambo, digamos, barra sanguchera, el queso sardo y rellanito dentro de los duros. En los países de gran consumo, como en Francia, la cantidad de quesos es de alrededor de 400 quesos. Es decir, también esto parece importante, es decir, tener más variedad para lograr más consumo. Acá, no sé si se ve demasiado, pero están señaladas algunas de las variedades, de las 80 variedades de quesos. Van a ver ahí quesos duros, semiduros, blandos, los de alta humedad, incluso los quesos hechos con leche de cabra y leche de oveja, digamos que también tiene una característica distintiva y que es propio de pymes. Siguiendo un poco con los quesos, quería entrar en un tema que, digamos, estos temas que estoy nombrando, después voy a tratar de volver sobre ellos al final y dar alguna idea. ¿Qué determina el sabor de un queso? Bueno, son muchas variables las que afectan el sabor de un queso, pero el tipo de leche es la más importante, digamos. El tipo de leche que origina un queso es la más importante. También es importante la alimentación de los animales que producen leche, el tipo de alimentación, y obviamente el tipo de elaboración, los fermentos, las características de maduración, etc. Y otra pregunta que nos hacemos en cuanto a los sabores de queso, ¿qué diferencia tenemos con los quesos hechos con leche pasteurizada? Nosotros en nuestro país, por una restricción de SENASA, nuestros quesos tienen que ser hechos con leche pasteurizada. Pero esto no pasa en todo el mundo. En países como en Francia se hacen quesos de leche cruda. ¿Y qué diferencia tiene un queso con otro? Los quesos elaborados con leche sin pasteurizar presentan mayor diversidad de aromas y esto tiene que ver con el tipo de leche, lo que da distintos aromas que tienen que ver con el flavor de los quesos y esto da una variedad mayor. Vamos a volver sobre esto. ¿Qué pasa con los quesos de leche pasteurizada, como son los nuestros? Obviamente los sabores son más suaves, y el gusto obviamente está más relacionado con el tipo de fermento. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Debilidades de las pymes. Bueno, la mayoría de las pymes producen más o menos los mismos tipos de quesos y los venden en más o menos los mismos lugares. Esto es un problema grave que nosotros tenemos desde hace varios años y que tenemos algunas ideas para cambiar. Pero aparte de vender donde nosotros vendemos, donde venden todas las pymes, también vendemos en los mismos lugares donde venden las grandes industrias y los mismos tipos de quesos. ¿Y qué pasa con los hipermercados? Quiero hacer una salvedad antes de los hipermercados. Cuando estoy hablando en general de las pymes, quiero decir que la pyme es un mundo muy heterogéneo, donde hacer una simplificación es bastante arriesgado. Con lo que las simplificaciones que hacemos solamente es una modelización que no responde a la realidad necesariamente. Es decir, cuando decimos que no vendemos a los hipermercados, sí hay pymes que venden a los hipermercados, pero en general las pymes no venden allí. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, tenemos una diferencia marcada con una gran industria con la capacidad de negociación. Nosotros tenemos poco volumen para ir a ofrecer. Y los plazos de pago con los que pagan los hipermercados son plazos que las pymes no pueden soportar. Otro tema que tenemos con el supermercado es que el markup que aplican a los quesos pymes hacen que nuestros quesos dejen de ser competitivos. Porque los ponen, digamos, el markup hace que estén por arriba del queso más caro o por ahí entre la línea de los quesos de marca del hipermercado y la línea de los quesos de primeras marcas de nuestro país. No competimos bien contra las grandes industrias porque
digamos, cuando vamos acá, que es lo que decíamos, cuando vamos a un mercado y vamos todos juntos con los mismos productos, obviamente que las grandes son mucho más eficientes, son mucho más tecnificadas en estos productos commodities. Entonces ahí no nos va mal. Y cuando vamos a negociar, nuestros precios normalmente se venden por debajo hasta un 30% de una gran industria. Obviamente los costos que tenemos son costos muy semejantes. Es más, nosotros, más allá de que pagamos lo mismo por la leche, porque digamos, es un mercado donde todos competimos, así que pagamos lo mismo, por ahí tenemos algunos costos mayores por el tipo de elaboración. Nosotros somos menos automatizados y tenemos una elaboración más artesanal. Otro de los puntos, otro de nuestros problemas, es que digamos, el precio de un producto como el queso no solamente es el valor del queso, sino el valor del subproducto. Y un subproducto del queso es el suero. Nosotros hablamos antes de que todo lo que se produce se exporta. Obviamente eso está referido en las estadísticas a las grandes industrias generalmente. Acá las pymes, nosotros no estamos aprovechando este queso. Entonces cuando uno dice sumo el valor del queso más el valor del suero, este es el valor total de mi producto queso, nosotros nos estamos perdiendo de ganar porque no estamos aprovechando el suero. Otro problema que lo remarco acá, es un problema argentino, si quieren, de todas las actividades, es que somos individualistas. Nuestros empresarios son individualistas. Nos encerramos en pocos tipos de quesos, ya los señalamos, y tenemos problemas en la distribución y en la venta. Digamos, normalmente tercerizamos esto, nos es bastante complicado llegar a la distribución y sobre todo donde tenemos que hacer distribuciones de boca por boca. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Una de nuestras fortalezas es que nos proveemos de tambos que están alrededor de nuestra fábrica. Es decir, nosotros hacemos pocos kilómetros para buscar la leche. Esto es una necesidad imperiosa. Pero bueno, es un factor, digamos, que nos ayuda. Somos eficientes también cuando elaboramos especialidades que no producen las grandes industrias. Obviamente a veces hay que desarrollar este mercado. Los mercados tipo gourmet no son sencillos. Uno tiene que empezar, tiene que promocionarse y tiene que ir desarrollando este mercado que es bastante complejo. Otra de nuestras fortalezas es que llegamos a lugares geográficos donde las grandes industrias no llegan, que son puntos alejados de nuestro país. Estamos ubicadas las pymes en el interior profundo, donde hay un grupo de tambos, decimos que hay una pyme para elaborar su leche. En nuestros pueblos nos conocen y podemos desarrollar este mercado. A veces nosotros nos empecinamos a ir a los grandes mercados y nos estamos perdiendo de una parte importante que es nuestra zona. Ahí nos conocen. En nuestra región nos conocen y este mercado lo podemos aprovechar muy bien. Normalmente las empresas pymes son empresas de familia y las empresas de familia es donde el empresario se pone la empresa al hombro. El empresario está en todos los puntos de su producción y elaboración, es decir, en la recepción, en la elaboración, en la venta, en el cobro, en la administración. Está en todos los lados de la empresa. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, pero más allá de las bondades o de las contras, es la realidad y nosotros creemos que es una distinción. Esto es típico de nuestras empresas. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Que es un poco el motivo de la charla. Bueno, nosotros decimos que las pymes, que elaboramos estos 6, 7 tipos de quesos que nombramos al principio, en realidad podemos ir incluyendo algunos quesos especiales. Como ya dijimos, los quesos especiales necesitan desarrollar mercado. Por eso uno no puede cambiar del día para la noche en su elaboración, sino que tiene que ir haciendo un cambio gradual. Tiene que ir incorporando especialidades y generando ese cambio. Algo que también es importante es que cuando desarrollamos especialidades y también en los quesos que hoy estamos produciendo, tenemos que difundirlos, tenemos que difundir usos, tenemos que hacer más trabajos con chefs, tenemos que hacer más recetas, pues la verdad estamos, de las 80 variedades que tenemos, estamos utilizando muy pocas. Y las pocas, si
Si nos remitimos a lo que dijimos al principio, de las pocas variedades que hacemos, la verdad que lo que más se consume son quesos blandos, ya lo vieron al principio, es decir, un 50%. No es que de las 8 variedades se consumen igual. Entonces, creo que tenemos que difundir las bondades, tenemos que difundir recetas, tenemos que trabajar en esto. Podemos desarrollar una distribución regional, podemos promover locales de venta propia. Digo, esto es trabajar con las pymes más chicas para que puedan desarrollar una distribución en la zona. Hablábamos que en la zona nos conocen. Y hablamos de locales de venta propia. Los locales de venta propia pueden estar en la región o difundidos en todo el país a través de franquicias. También algo que es propio de las pymes es la venta a través de Internet, digamos, que es algo que empieza a desarrollarse. Tiene que trabajarse, todo el tema de logística y demás, pero son ideas que, donde podemos competir bien las pymes. Otro tema que no quiero dejar pasar es la innovación. Hay algunas innovaciones que hemos desarrollado las pymes y la innovación es un camino y ese camino lo tenemos que transitar. Entonces, hay un grupo de empresas que son del oeste de Buenos Aires y La Pampa, donde trabajaron en una denominación de origen que se llama queso Ranquel. Esto es interesante porque ha trabajado un grupo de empresas y trabajaron en un queso con una denominación regional. Y acá vuelvo al principio de la charla, que nosotros teníamos denominaciones que eran propias de nuestro país y que las hemos abandonado probablemente porque no desarrollamos los perfiles. Entonces, los quesos no eran iguales, no eran siempre iguales. Es decir, habría que haber hecho los protocolos, los perfiles, cómo son los tipos de queso, para que siempre que se haga ese tipo de queso, siempre sea igual. Esos quesos los hemos perdido, pero digamos, podemos generar nuevos. Y podemos hacer denominaciones de origen y esto me parece bien interesante. Otro tema que ya lo nombramos es el de producir quesos con leche cruda. Obviamente que esto no lo podemos hacer hoy, tenemos que trabajar con SENASA, pero bueno, es un desafío, debemos trabajar con el SENASA para poder elaborar este tipo de quesos para que la población pueda tener mayor variedad. Nos estamos perdiendo un montón de aromas y de gustos. Otro tema que tiene que ver con la innovación y que hemos empezado es que se han desarrollado quesos funcionales que ayudan a regular el colesterol. Digo, acá en los alimentos funcionales hay toda una línea. Esto es una de las empresas, pero creo que es una línea de innovación y es un camino a transitar y desarrollar. Tenemos mucho para avanzar acá. Bueno, otra de las cosas en las que entendemos que tenemos que trabajar hacia futuro, que hoy no estamos teniendo, son las cámaras de maduración y distribución en común. Nosotros en general no tenemos tanto espacio en nuestra fábrica y tampoco tanta espalda para financiar la maduración de los quesos tantos meses. Si nosotros logramos una cámara de maduración, bueno, podemos allí primero madurar quesos, podemos tener congelados, podemos trozar, podemos hacer peso exacto y también podemos pensar en la exportación a partir de ahí. Digamos, me parece, tomando el consorcio italiano, digamos, como una visión de lo que se puede llegar, me parece importante pensar en esto. Y en la exportación en sí, otro tema para las pymes más chicas, obviamente las pymes más grandes, pueden, de hecho lo hacen, exportan contenedores completos, pero pensando en las pymes más chicas, se pueden desarrollar exportación de pymes más chicas y consolidar contenedores y exportarlos. Otro tema que entendemos que se puede avanzar, que es un camino, es la especialización. La especialización es compleja, pero es posible. Digo, sencillamente habría que trabajarla. Nosotros lo que hacemos es que todas las pymes elaboran los 6, 7, 8 tipos de quesos que vimos al principio. Pero decimos, si esta empresa A elabora queso cremoso, la empresa B elabora queso tivo, la C elabora rellanito, hacemos que esa empresa se especialice.
La especialización tiene un montón de beneficios a nivel industrial, porque los procesos se simplifican, somos más eficientes. Obviamente a nivel mundial esto se ve y refleja claramente otros márgenes. El problema es que al producir un solo tipo de quesos, hoy no tenemos la tranquilidad de sostenernos. Pero sí lo que podría pasar es que si hacemos especialidades, si hay una empresa A, una empresa B, una empresa C, cada uno con una especialidad, que todos vendan en conjunto y, por ejemplo, con una marca única o con distintas marcas, pero que podamos proveer desde la especialización. Es un punto bien interesante, complejo pero posible. El tema del suero, no lo estamos aprovechando. Normalmente hoy las pymes lo descartan porque no tenemos forma, no sabemos cómo hacerlo. Obviamente las plantas que hay hoy de secado de suero son plantas caras, no están al alcance de una pyme, pero podemos empezar a pensar en equipos concentradores de suero, esto sí que estén en todas las pymes, y podemos pensar en plantas de secado de suero para un grupo de pymes. Obviamente que hay un radio alrededor de la planta a la que uno puede llegar, por lo que no se puede pensar en una planta de secado, sino en varias plantas de secado a nivel país. Y aquellas que están fuera de este radio pueden hacer algunas otras cosas con el suero. De hecho, hay ensayos hechos por el Inti Lácteos, donde se pueden desarrollar bebidas lácteas, sopas, etcétera, donde nosotros creo que podemos avanzar y dar una respuesta de forma tal de que un producto tenga un precio de queso y un precio de subproducto y esto del total del precio de lo que elaboramos. Promocionar el consumo de quesos creo que es una necesidad desde hoy, desde lo que tenemos. Ya estamos empezando con lo que se llama la Semana del Queso. Se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer promociones en restaurantes, se pueden hacer eventos con chef, viendo qué recetas se pueden hacer para que las mamás puedan o los papás puedan cocinar en sus casas estas recetas y utilizar más queso. Nosotros decimos que para los empresarios también la capacitación siempre es el camino. Tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores empresarios, tenemos que desarrollar mejor y delegar algunas acciones que estamos haciendo, algunos trabajos que hoy hacemos, algunas decisiones que estamos tomando en gente que lo pueda hacer y nosotros empezar a pensar un poco más en el mediano plazo. Digamos, obviamente que todos somos cortoplacistas, pero tenemos que empezar a mirar la lechería con una mirada más larga. Y esto es posible hacer. Y acá, en el último punto, entendemos que nosotros somos empresa de familia, ya lo comentamos. Entonces, allí la trascendencia, es decir, cuando un padre llega a una determinada edad, bueno, dice, ¿quién de mis hijos va a ser el que va a seguir esta empresa? Digo, es todo un tema para trabajar. Me parece muy importante. A veces ninguno de los hijos quiere seguir la fábrica y otras veces todos trabajan en la fábrica, pero uno va a ser el que va a seguir con la empresa. Digo, esto es todo un tema. Nosotros empezamos a tocarlo. Todas las empresas de familia tienen este problema y tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes. Desde Apimel vamos a hacer una jornada de jóvenes este año, pero tenemos que empezar a trabajar con las generaciones que vienen para que vean este negocio, para que empiecen a pensar hacia dónde deberían ir las empresas y qué tipo de empresa desarrollarían para que esto gane más, se mejore más y sea más productivo para todos. Bueno, y me voy con una frase que me gusta poner algunas frases siempre de cierre. El éxito no es el final, el fracaso no es la ruina, el coraje de continuar es lo que cuenta. Digo, altos y bajos tenemos siempre todos. Todas las personas y los empresarios marcan sus empresas, es decir, que las empresas también pasan por estos altos y bajos. Lo importante es seguir trabajando hacia adelante, levantarse de la caída, seguir mirando hacia adelante y buscar cuál de las herramientas nuevas que tenemos a disposición son
las que nos van a diferenciar. Probablemente si seguimos haciendo lo que hacíamos, no nos vaya a ir mejor. Pero digo, tenemos un montón de espacio para trabajar. Bueno, nada, ya muchas gracias.